informe secreto cayó sobre el escritorio con tanta fuerza que el café se derramó sobre documentos que, de ser descubiertos por la policía secreta nazi, habrían significado la muerte inmediata. 17 de marzo de 1943, Berlín. El almirante Wilhelm Canaris, jefe del servicio de inteligencia militar alemán conocido como Abwehr, sostenía entre sus manos temblorosas un informe que desafiaba todo lo que los líderes nazis creían sobre la guerra. Desde las altas ventanas de su oficina, podía ver el canal donde años atrás habían arrojado el cuerpo de Rosa Luxemburgo, una revolucionaria alemana asesinada en 1919. Ahora, él tenía en sus manos información que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Según comunicaciones interceptadas y reportes de agentes alemanes operando en Ciudad de México, la planta Willow Run de la compañía Ford, una fábrica ubicada en Michigan, Estados Unidos, estaba produciendo un bombardero pesado B-24 Liberator cada hora. El B-24. Liberator era un avión enorme de guerra, con 1,5 millones de piezas individuales, 450,000 remaches metálicos, 30,000 componentes separados ensamblados en una aeronave de 18 toneladas. Y salía de la línea de producción más rápido de lo que Alemania podía fabricar un simple vehículo militar Kübelwagen, el equivalente alemán del Jeep estadounidense. El mayor Friedrich Wilhelm Heinz, un oficial de inteligencia que permanecía firme ante el escritorio de Canaris, había verificado los números 3 veces. Los datos no cambiaban. Lo que ninguno de los dos sabía era que este momento desencadenaría el fallo de inteligencia más devastador de la guerra moderna: la incapacidad sistemática de los servicios secretos alemanes para comprender, creer o comunicar efectivamente la verdadera escala de la capacidad industrial estadounidense a los líderes nazis, condenando al Tercer Reich, el régimen de Hitler, a través de un error fatal de cálculo matemático. El colapso de la inteligencia alemana sobre la producción americana había comenzado 2 años antes. En 1941, el general Karl Koller, un alto mando de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, había presentado a Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi y comandante supremo de la Luftwaffe, informes del agregado militar alemán en Washington, que afirmaban que la producción de aviones estadounidenses se acercaba a 2,000 aeronaves por mes. Göring se había reído, literalmente reído, declarando que los americanos solo sabían construir refrigeradores y máquinas de afeitar, no aviones militares. Los americanos están mintiendo, le había dicho Göring a Hitler en la Wolfschanze, la guarida del lobo, el cuartel general militar de Hitler en Polonia, en diciembre de 1941, 4 días después del ataque a Pearl Harbor. Su democracia los hace débiles, su población mezclada los hace ineficientes, sus judíos los hacen corruptos. No pueden producir lo que dicen. Para marzo de 1943, las redes de inteligencia alemanas en toda América estaban reportando algo que desafiaba cada suposición de la teoría racial nazi y su comprensión económica. Los informes llegaban de fuentes diferentes: industriales mexicanos simpatizantes de Alemania, diplomáticos españoles, empresarios suecos que viajaban por Detroit, incluso cartas interceptadas de trabajadores americanos a familiares en países neutrales. Todos decían lo mismo, algo que parecía imposible. La planta Willow Run de Ford por sí sola estaba produciendo más bombarderos pesados que todas las fábricas de aviones de Alemania combinadas. El teniente coronel Nikolaus Ritter, jefe de la sección de inteligencia aérea del Abwehr, conocida como Abwehr 3 F Luft, había pasado 3 semanas analizando los datos. Expiloto de Lufthansa que había vivido en Estados Unidos durante 10 años antes de la guerra, Ritter entendía la capacidad industrial americana mejor que la mayoría de los oficiales alemanes. Su apartamento en Manhattan durante los años 20 había dado vista a la construcción del edificio Chrysler. Había visto a los americanos erigir el edificio más alto del mundo en menos de 2 años. Señor almirante, reportó Ritter a Canaris, si estos números son correctos, y creo que lo son, entonces Alemania ya ha perdido la guerra. Ahora solo es cuestión de matemáticas y tiempo. La inteligencia llegaba a través de rutas peligrosas, cada una más arriesgada que la anterior. Georg Nikolaus,
quien dirigía la red principal del Abwehr en Ciudad de México, había cultivado fuentes entre empresarios estadounidenses que viajaban libremente entre Detroit y los campos petroleros de México. Estos hombres hablaban casualmente de milagros que habían presenciado, sin saber que sus conversaciones de cena estaban siendo transcritas por agentes alemanes. El 3 de febrero de 1943, un ejecutivo petrolero americano llamado Harold Morrison había asistido a una recepción en la Asociación de Comercio Germano-Mexicana en Ciudad de México. Después de varios tequilas, Morrison comenzó a describir su reciente tour por las instalaciones de Willow Run, organizado por Ford, para mostrar a potenciales inversores la capacidad de la compañía para cumplir contratos gubernamentales. «Caballeros», había dicho Morrison, sin saber que Wolfgang Blau, un agente alemán haciéndose pasar por comerciante argentino de cuero, estaba memorizando cada palabra. Lo que vi desafía toda descripción. La línea de ensamblaje tiene más de 1,5 kilómetros de longitud. El edificio es tan vasto que se forman nubes dentro de él, y a veces llueve dentro de la fábrica. Tienen 42,000 trabajadores, incluyendo miles de mujeres de raza negra, construyendo la máquina más compleja jamás creada. Morrison había sacado un lápiz y comenzó a dibujar en una servilleta. El bombardero tiene 2 compartimentos de bombas, cada uno capaz de cargar 1.800 kilos de explosivos, 4 motores, cada uno produciendo 1.200 caballos de fuerza. Los producen en secciones. Subensamblajes los llama Ford, que convergen como ríos fluyendo hacia el mar. Secciones de alas llegan de una dirección, fuselajes, la parte principal del avión, de otra, conjuntos de cola de una tercera. Se encuentran en puntos precisos a lo largo de la línea. Blau había preguntado, intentando sonar casualmente interesado, pero seguramente tanta complejidad significa averías frecuentes, retrasos en la producción. Morrison se había reído. Eso es lo que pensó Consolidated Aircraft, la compañía que diseñó el B-24 originalmente. Se burlaron de Ford. Dijeron que no puedes construir aviones como autos. Pero Ford descompuso el bombardero en 60,000 operaciones separadas. Cada trabajador realiza la misma tarea una y otra vez. Una mujer que ayer estaba preparando el desayuno para sus hijos ahora instala líneas hidráulicas en la sección de cola. Los entrenan en días, no en meses. Quizás la inteligencia más detallada llegó a través de la España de Francisco Franco, el dictador español que oficialmente mantenía neutralidad, pero simpatizaba con Alemania. El coronel José Hungría, agregado militar español en Washington, mantenía relaciones cercanas con fabricantes de aviones estadounidenses, mientras secretamente proporcionaba inteligencia a Alemania a cambio de envíos de tungsteno, un metal crucial para la industria española. En marzo de 1943, Hungría asistió a una recepción en la embajada argentina, donde conoció a Charles Sorensen, el jefe de producción de Ford y el arquitecto de Willow Run. Sorensen, creyendo que hablaba con el representante de una nación neutral que podría comprar aviones después de la guerra, habló libremente sobre las capacidades de la planta. Coronel había dicho Sorensen sin saber que cada palabra estaría en Berlín en 2 semanas cuando visité por primera vez la planta de Consolidated en San Diego. En 1940 estaban construyendo B-24 al aire libre, bajo el sol, cada uno diferente del anterior, tomando 180,000 horas hombre por avión. Sabía que podíamos hacerlo mejor. Hungría había presionado por detalles, alegando interés profesional como ingeniero militar. Sorensen, orgulloso de su logro, accedió. Pasé una noche en mi habitación de hotel en San Diego esbozando todo el flujo de producción. Construiríamos bombarderos como construimos autos, no teniendo trabajadores enjambrando sobre un avión estacionario, sino moviendo el avión pasando trabajadores estacionarios. Cada trabajador realizaría tareas específicas repetidamente, logrando perfección a través de la repetición. El español había preguntado sobre los desafíos de fuerza laboral de tal complejidad. Construimos una escuela de aprendices que entrena a 8,000 trabajadores semanalmente, respondió Sorensen. Las mujeres comprenden el 40% de nuestra fuerza laboral. En realidad son mejores en trabajo detallado, manos más pequeñas para espacios estrechos, más paciencia para tareas repetitivas. Tenemos trabajadores negros operando maquinaria sofisticada,
Tenemos chicos de 16 años gestionando logística de suministros. La democracia significa utilizar todos los recursos humanos disponibles. A través de canales suecos, argentinos, japoneses y turcos, la inteligencia alemana recibió informes consistentes confirmando la tasa de producción de Willow Run. El ingeniero sueco Erik Lundberg visitó la planta en marzo de 1943 y reportó que la planta opera con una eficiencia que desafía el entendimiento europeo. Usan 1.600 herramientas de máquina especializadas, muchas diseñadas para operaciones únicas. La inversión de capital es asombrosa. Quizás $200 millones solo en herramientas. Un mensaje codificado del comandante japonés Toshikazu Omae a Tokio, interceptado por la inteligencia alemana, proporcionó verificación independiente. Esta única fábrica produce más aviones mensualmente que toda la industria de aviación japonesa. Para abril de 1943, la inteligencia alemana había reunido datos completos de 17 fuentes independientes confirmando la tasa de producción. Los números eran asombrosos. Solo Willow Run estaba produciendo 650 B-24 mensualmente en su pico, con la producción estadounidense total de B-24, excediendo 1.400 mensuales. Desesperado por verificación en el terreno, Canaris autorizó la Operación Pastorius, la inserción de saboteadores en Estados Unidos vía submarino. George John Dash, líder de uno de los 2 equipos de 4 hombres, había vivido en América durante 20 años antes de regresar a Alemania en 1939. Sus órdenes secretas de Canaris eran reunir inteligencia sobre producción de aviones antes de conducir cualquier operación de sabotaje. En las primeras horas de la mañana del 13 de junio de 1942, el equipo de Dash desembarcó en Amagansett, Long Island, habiendo llegado a tierra desde el submarino U-202 justo después de medianoche. En días, atormentado por las implicaciones de su misión y lo que ya sabía sobre la capacidad americana, Dash se entregó al FBI, la Policía Federal estadounidense. Durante su interrogatorio, Dash reveló algo que asombró a sus captores americanos. El propio Canaris me dijo que Berlín no cree sus cifras de producción. Piensan que Willow Run es propaganda. Quería fotografías, conteos de empleados, registros de envío, pruebas que forzarían a Göring a aceptar la realidad. El agente especial del FBI Charles Landman preguntó incrédulo: ¿No creen que estamos produciendo un bombardero por hora? Dash se rió amargamente. Agente Landman, viví aquí. He visto sus fábricas de automóviles. Intenté decirles que si Ford podía producir un auto cada minuto antes de la guerra, ciertamente podían producir un bombardero cada hora durante ella. Me acusaron de ser derrotista. Canaris personalmente presentó la inteligencia a Göring en Karinhall, la ostentosa propiedad de caza del mariscal del Reich, al norte de Berlín. La reunión se volvería legendaria entre los oficiales de inteligencia alemanes por el completo rechazo de Göring a la realidad. Canaris había traído fotografías, documentos interceptados, informes de docenas de fuentes. Los extendió sobre la masiva mesa de roble de Göring como un croupier mostrando cartas que perderían el juego. «Señor mariscal del Reich», comenzó Canaris cuidadosamente. «Tenemos confirmación de 17 fuentes independientes. La planta Ford Willow Run está produciendo un B-24 Liberator cada hora en producción pico. Han logrado esta tasa consistentemente desde enero». Göring, pesando más de 127 kilos en ese punto de la guerra, recogió una de las fotografías mostrando la línea de ensamblaje extendiéndose hacia la distancia. «Canaris», dijo Göring con desprecio, «¿me tomas por tonto? Estos son obviamente maquetas de madera, utilería para propaganda. Los americanos quieren que creamos que pueden construir aviones como salchichas. Esta planta Willow Run probablemente produce 50 bombarderos mensualmente a lo sumo». Canaris sacó otro documento, un manifiesto interceptado del ferrocarril de Pensilvania, mostrando envíos de aluminio. «Señor mariscal del Reich, están consumiendo 7.300.000 kilos de aluminio mensualmente en esta única planta. Eso es más que toda nuestra producción mensual». Göring se rió duramente. «Entonces, ¿de dónde obtienen este aluminio?
de sus trabajadores negros, de sus remachadoras mujeres. Canaris ha sido engañado por propaganda americana. Una semana después, Canaris fue convocado a la Wolfschanze para informar personalmente a Hitler. La reunión incluyó a los generales Alfred Jodl y Wilhelm Keitel, altos mandos militares, y al ministro de propaganda Joseph Goebbels. Hitler, estudiando mapas del frente oriental donde el ejército alemán se preparaba para la Operación Ciudadela, la batalla de Kursk, escuchó impacientemente mientras Canaris presentaba la inteligencia. «Mi Führer», dijo Canaris, sabiendo que arriesgaba su vida, «si los americanos están produciendo 1400 B-24 mensualmente más números iguales de B-17. Otro tipo de bombardero pesado más sus aviones de caza, más la producción británica, el bombardeo aéreo del Reich, pronto excederá nuestras capacidades defensivas». La respuesta de Hitler fue característica. «Almirante, los americanos son capaces de producción en masa de bienes simples, automóviles, refrigeradores, pero un bombardero no es un auto. Requiere precisión, habilidad, dedicación. Nos tomó 6 años prepararnos para la guerra, y afirman haber logrado esto en 16 meses. Es imposible». El general Jodl estudió las cifras de Canaris e hizo un cálculo. «Incluso si aceptamos un cuarto de estas cifras como precisas, las cifras son falsas», interrumpió Hitler. Los americanos entraron a la guerra en diciembre de 1941. Construir esta fábrica milagrosa y lograr esta producción en tal tiempo es imposible. Desconocido para el liderazgo nazi, Canaris había obtenido metraje de película de Willow Run en operación a través de contactos de inteligencia americana en Suiza. La película, contrabandeada vía bolsas diplomáticas españolas, mostraba 5 minutos de la línea de ensamblaje en plena operación. Canaris y su adjunto Hans Oster, otro oficial de inteligencia alemán, vieron la película en una sala cerrada en el cuartel general del Abwehr. La cámara viajaba a lo largo de toda la línea de ensamblaje de 1,5 kilómetros. B-24 en cada etapa de construcción se movían pasando a ritmo constante. Trabajadores, hombres, mujeres, negros, blancos, realizaban tareas con precisión mecánica. Un reloj visible en varias tomas confirmaba el tiempo. «Dios mío», susurró Oster. «Es verdad». Canaris encendió la película con su encendedor de cigarrillos, viéndola arder. «No podemos mostrarles esto. Nos acusarían de crear metraje falso o de ser traidores». En noviembre de 1943, la inteligencia alemana obtuvo fotografías aéreas de Willow Run tomadas por un diplomático español. Los analistas de fotografía pasaron semanas estudiando las imágenes. Sus conclusiones fueron reveladoras. Los estacionamientos contenían aproximadamente 12.000 autos, indicando operaciones de 3 turnos. B-24 completados visibles en el aeródromo adyacente. 47 aviones listos para entrega. Línea de ensamblaje visible a través de tragaluces. Aviones espaciados exactamente como reportado. Desvíos ferroviarios mostraban docenas de vagones de carga entregando materiales. El oficial de inteligencia alemán Hermann Bernhard escribió que la evidencia fotográfica confirma la inteligencia humana. La tasa de producción parece precisa. Recomiendo reevaluación estratégica inmediata. A Göring, al mostrarle las fotografías, las descartó como manipulación fotográfica americana ingeniosa, probablemente usando modelos a escala. El doctor Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler y el único líder nazi con genuino entendimiento de producción industrial, secretamente obtuvo la inteligencia americana. Su entrada de diario del 15 de mayo de 1943, descubierta después de la guerra, revela su desesperación. Si las cifras de Willow Run son incluso la mitad de precisas, enfrentamos no la derrota, sino el aniquilamiento. Producen más aviones en un mes de los que nosotros producimos en un año. Pero no puedo hablar esta verdad. Hacerlo sería mi sentencia de muerte. El doctor Otto Ollendorf, jefe del SD Inland, el servicio de seguridad interno de las SS nazis, y un economista entrenado, analizó datos económicos americanos. Su informe a Heinrich Himmler
líder de las SS, en diciembre de 1943 fue severo. La producción en tiempos de paz de Ford Motor Company en 1941 fue de 1.100.000 vehículos. Han convertido esta capacidad a producción de bombarderos. A tasas actuales, para junio de 1944, los americanos habrán producido suficientes B-24 para lanzar todo nuestro tonelaje de bombardeo de Londres de 1940 cada día. En Nochebuena de 1943, Canaris recibió inteligencia mostrando proyecciones de producción americana para 1944. B-24 Liberators, 18.000. B-17 Flying Fortresses, 12.000. B-29 Super Fortresses, un nuevo bombardero aún más grande, 1.000. Aviones de caza, 40.000. Total, 86.000 aviones. La respuesta de Hitler cuando le presentaron estas cifras fue directa. Los americanos afirman que producirán más aviones en 1944 que todas las naciones han producido en toda la historia. Es absurdo. Para febrero de 1944, Canaris fue removido de su posición, sospechoso de derrotismo y traición. Su reemplazo, Walter Schellenberg, era un leal nazi que no se atrevería a contradecir a Hitler o Göring. Pero la realidad no podía ignorarse para siempre. El 20 de febrero de 1944, durante la llamada Semana Grande, la octava Fuerza Aérea Americana lanzó la Operación Argumento, enviando más de 1.000 bombarderos pesados contra fábricas de aviones alemanas. En 6 días, lanzaron más tonelaje de bombas que el que la Luftwaffe había lanzado sobre Gran Bretaña durante todo el Blitz, el bombardeo masivo de Londres. El piloto de caza de la Luftwaffe, Adolf Galland, le dijo a Göring, señor mariscal del Reich, «He contado más de 800 bombarderos en una sola formación. Estos aviones son reales y están lanzando bombas reales». El 6 de junio de 1944, durante el día D, la invasión aliada de Francia, más de 11.000 aviones aliados aparecieron sobre Francia. La Luftwaffe pudo reunir menos de 300 cazas en respuesta. El mariscal de campo, Hugo Sperle, envió un mensaje desesperado a Berlín. La superioridad aérea del enemigo es absoluta. Nuestra inteligencia era correcta. Fuimos engañados no por los americanos, sino por nosotros mismos. Para abril de 1944, Willow Run logró su tasa de producción pico. Ese mes, los empleados en 2 turnos de 9 horas trabajando 6 días a la semana produjeron 453 aviones en 468 horas, una tasa de producción igual a un B-24 Liberator terminado cada 63 minutos. La planta empleaba 42.331 trabajadores, incluyendo 11.000 mujeres, el 26% de la fuerza laboral, 3.800 afroamericanos, el 9% de la fuerza laboral, 1.200 trabajadores discapacitados, el 3% de la fuerza laboral. Esta composición demográfica habría destrozado completamente la ideología racial nazi. Las razas inferiores y los sexos más débiles, según la propaganda nazi, estaban superproduciendo a la raza maestra alemana por órdenes de magnitud. Después de la guerra, los oficiales de inteligencia alemanes sobrevivientes revelaron el alcance completo del fracaso. Walter Schellenberg testificó en Nuremberg, los juicios de criminales de guerra nazis. Conocíamos la verdad sobre la producción americana a principios de 1943. Cada oficial de inteligencia profesional entendía que los números eran precisos. Pero reportar esta verdad era arriesgar ejecución por derrotismo. Hans Bernd Gisevius, un oficial de inteligencia alemán que sobrevivió la guerra, escribió en sus memorias que la tragedia no fue que carecíamos de inteligencia sobre la producción americana. Nos estábamos ahogando en ella. La tragedia fue que nuestro liderazgo se rehusó a creerla porque contradecía su ideología racial. Los oficiales de inteligencia alemanes que intentaron reportar la verdad pagaron un precio pesado. El almirante Wilhelm Canaris fue ejecutado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Hans Oster fue ejecutado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Alexis von Rohen fue ejecutado en octubre de 1944 por participación en el complot del 20 de julio,
Un intento fallido de asesinar a Hitler. Hans Bernd Gisevius escapó a Suiza y sobrevivió la guerra. El estudio de bombardeo estratégico de Estados Unidos, un análisis exhaustivo realizado después de la guerra, confirmó lo que la inteligencia alemana había reportado. Willow Run produjo 8.685 B-24 entre 1942 y 1945. La producción pico fue de 650 aviones mensualmente. La tasa horaria se sostuvo durante meses. El costo total por avión cayó de $238.000 a $137.000. Albert Speer, en interrogatorio de posguerra, fue preguntado por qué Alemania no creyó la inteligencia sobre la producción americana. Aceptar que Ford podía producir un bombardero cada hora era aceptar que toda nuestra visión del mundo estaba equivocada. Que la democracia no era débil sino fuerte. Que la mezcla racial no creaba debilidad sino fortaleza. Que las mujeres podían hacer el trabajo de los hombres. Rose Will Monroe. La inspiración de la vida real para Rosie la remachadora. El icono cultural estadounidense que representaba a las mujeres trabajando en fábricas durante la guerra operaba una pistola de remaches en la línea de producción del B-24. Ella y miles de mujeres como ella nunca habían trabajado en la industria antes de Pearl Harbor. Sabíamos que estábamos construyendo algo importante, dijo Monroe en una entrevista de 1984. Cada remache que poníamos iba a ayudar a terminar la guerra. Trabajábamos turnos dobles a veces, durmiendo en el estacionamiento entre turnos. Teníamos hermanos, esposos, novios volando estos aviones. El fracaso en creer la inteligencia sobre Willow Run tuvo consecuencias catastróficas para Alemania. En producción de casas, Alemania continuó produciendo bombarderos hasta finales de 1944 en lugar de enfocarse en cazas defensivos. En asignación de recursos, se desperdiciaron recursos en armas maravillosas, proyectos experimentales impracticables en lugar de defensas prácticas. En planeación estratégica, se planearon operaciones para enfrentar cientos de bombarderos, no miles. En fracasos diplomáticos, las propuestas de paz se retrasaron debido a no entender la derrota cierta. Los economistas alemanes que analizaron documentos capturados después de la guerra se dieron cuenta de la verdadera escala. Willow Run costó $200 millones. La inversión total de la industria de aviones alemana de 1933 a 1945 fue equivalente a $400 millones. El espacio de piso de Willow Run era de 325.000 metros cuadrados. Todas las fábricas de aviones alemanas combinadas tenían 740.000 metros cuadrados. El consumo eléctrico de Willow Run era de 2,5 millones de kilovatios mensuales. Los americanos habían construido una sola fábrica que consumía más recursos que ciudades alemanas enteras. El recuento final, al término de la guerra, reveló la escala completa. Total de B-24 producidos, 18.188. Willow Run construyó 8.685. Total de B-17 producidos, 12.731. Total de aviones americanos producidos de 1940 a 1945, 300.717. Total de aviones alemanes producidos de 1940 a 1945, 94.700. Estados Unidos produjo 3,2 veces más aviones que Alemania, mientras peleaba una guerra en 2 océanos. Los historiadores llaman al fallo de inteligencia alemán respecto a la producción americana uno de los más consecuentes en la historia militar. No fue un fallo de recolección. Los agentes alemanes reunieron inteligencia precisa y detallada. Fue un fallo de aceptación. El liderazgo se rehusó a creer inteligencia que contradecía su visión del mundo. El doctor Gerhard Weinberg, un prominente historiador de la Segunda Guerra Mundial, concluyó que la inteligencia alemana evaluó precisamente la capacidad de producción americana a principios de 1943. Si esta inteligencia hubiera sido creída y actuada, Alemania podría haber buscado paz 2 años antes, salvando millones de vidas. La historia lleva lecciones profundas. Sesgo cognitivo. La inteligencia precisa puede ser rechazada si contradice creencias fundamentales. Ceguera ideológica.
La ideología política puede anular la realidad matemática. Fallo sistémico. Los sistemas de inteligencia que castigan la verdad incómoda reciben mentiras cómodas. Cálculo fatal. Subestimar a los oponentes lleva a errores catastróficos. En 1985, durante la dedicación del Museo del Aire Yankee en Willow Run, la ex-Rosie, la remachadora Rose Will Monroe, conoció al expiloto de la Luftwaffe Hans Rudel, uno de los pilotos más condecorados de Alemania. Rudel preguntó, ¿cómo construyeron tantos tan rápido? Monroe respondió, cariño, simplemente íbamos a trabajar cada día y hacíamos nuestro trabajo. Nada elegante. Solo fichar entrada, construir bombarderos, fichar salida. La democracia no es complicada. Es solo gente libre haciendo su mejor esfuerzo. Rudel respondió, nos dijeron que la democracia los hacía débiles, que su diversidad los hacía ineficientes. Nos dijeron mentiras, y esas mentiras mataron a millones. Debí haber cuestionado más. Este encuentro, lleno de respeto mutuo entre antiguos enemigos, mostró que más allá de la guerra, existía el reconocimiento de la valentía y dedicación de cada bando a sus respectivas causas. En las ruinas de Berlín, en mayo de 1945, los oficiales de inteligencia americanos descubrieron un informe final de inteligencia alemana sobre Willow Run, fechado el 20 de abril de 1945, el último cumpleaños de Hitler. Producción de Willow Run confirmada. Reportamos esta verdad hace 2 años. No fuimos creídos. Alemania muere no por falta de inteligencia, sino por falta de sabiduría para creer inteligencia que contradice lo que deseamos que sea verdad. Que las generaciones futuras aprendan. La realidad no se dobla ante la ideología. Las matemáticas no ceden ante la mitología. La verdad ignorada se convierte en tragedia. El informe nunca fue entregado. Para entonces Hitler estaba en su búnker. El Reich de los 1000 años tenía días de vida, y miles de bombarderos americanos, muchos construidos en Willow Run, entregaban el argumento final que la inteligencia alemana había intentado hacer 2 años antes. El veredicto de la historia es claro. La inteligencia alemana era excelente. La aceptación de esa inteligencia fue catastrófica. En ese fracaso de creer verdades incómodas yace una advertencia para todas las naciones. La realidad no le importa lo que creas. Aquellos que niegan la realidad en favor de la ideología, finalmente serán destruidos por ella. Willow Run construyó más que bombarderos. Construyó la prueba de que la democracia funciona, de que la diversidad fortalece, de que la libertad produce resultados. Los espías alemanes los contaron todos. Los líderes alemanes no creyeron ninguno. Y esa incredulidad mató al Tercer Reich tan seguramente como cualquier bomba. Lo extraordinario de esta historia no es solo el triunfo industrial estadounidense, sino el profesionalismo de los oficiales de inteligencia alemanes que, a pesar de arriesgar sus vidas, intentaron una y otra vez reportar la verdad a un liderazgo que no quería escucharla. Hombres como Canaris, Ritter y Oster no eran simples espías, eran profesionales que entendían que su deber era proporcionar información precisa, sin importar cuán desagradable fuera para sus superiores. Estos oficiales comprendían algo fundamental que sus líderes políticos habían olvidado, que en la guerra, como en la vida, la verdad objetiva siempre vence sobre la ilusión ideológica. Las matemáticas no mienten. La producción industrial no se puede falsificar a gran escala. Los números no tienen lealtad política. La ironía final es dolorosa. Alemania tenía uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Sus agentes eran valientes, sus análisis eran precisos, sus métodos eran sofisticados. Pero todo ese aparato profesional fue inútil, porque los receptores finales de la información habían decidido de antemano qué verdades aceptarían y cuáles rechazarían. Cuando Canaris quemó esa película de Willow Run, no estaba destruyendo evidencia falsa. Estaba destruyendo evidencia verdadera que sabía sería interpretada como falsa. Ese acto resume la tragedia completa. Un hombre destruyendo la verdad porque sabía que la verdad lo destruiría a él. Las mujeres de Willow Run, muchas de ellas madres, esposas e hijas que nunca habían trabajado fuera del hogar,
Demostraron algo que la ideología nazi consideraba imposible. Demostraron que la capacidad humana no está limitada por género, raza o clase social. Está limitada solo por la oportunidad y la necesidad. Rose Will Monroe, que operaba su pistola de remaches con la misma dedicación con la que había cuidado a sus hijos, no estaba haciendo historia, estaba haciendo su trabajo. Pero al hacerlo, ella y sus compañeras demostraron que cuando una sociedad moviliza todos sus recursos humanos sin discriminación, su potencial es exponencialmente mayor que el de una sociedad que limita quién puede contribuir basándose en prejuicios. Los trabajadores afroamericanos de Willow Run, operando maquinaria compleja y realizando tareas técnicas sofisticadas, estaban demostrando silenciosamente la falsedad de las teorías raciales que sustentaban la ideología nazi. Cada remache que colocaban, cada componente que ensamblaban, era una refutación práctica de la propaganda que los consideraba inferiores. Los jóvenes de 16 años manejando logística compleja demostraban que la edad es menos importante que el entrenamiento y la motivación. Los trabajadores discapacitados encontrando roles donde podían contribuir demostraban que una sociedad sabia encuentra maneras de utilizar todas las capacidades disponibles. La fábrica misma era una declaración, un edificio tan grande que formaba su propio clima interno. Una línea de ensamblaje de 1,5 kilómetros de longitud. Consumo eléctrico equivalente al de una ciudad. Todo esto construido en menos de 2 años, desde el diseño hasta la producción completa. Cuando los oficiales alemanes finalmente visitaron Willow Run después de la guerra, como prisioneros o como observadores de los equipos de estudios estratégicos, muchos quedaron en silencio. No era solo la escala lo que los impresionaba. Era la comprensión tardía de que cada informe que sus colegas muertos habían enviado era cierto. Cada número que Canaris había presentado era preciso. Cada advertencia que Ritter había dado estaba justificada. El coronel Hans Rudel, cuando conoció a Rose Monroe en 1985, estaba enfrentando no solo a una ex trabajadora de fábrica. Estaba enfrentando la personificación de todo lo que le habían enseñado a despreciar y que resultó ser la clave de la victoria enemiga. Una mujer, una civil, una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias simplemente porque su país se lo pidió y su sistema le permitió contribuir. La respuesta de Monroe fue perfecta en su simplicidad. Íbamos a trabajar, hacíamos nuestro trabajo, fichábamos y regresábamos a casa. No hay misticismo, no hay secretos raciales, no hay teorías complicadas sobre superioridad nacional. Solo personas libres eligiendo trabajar duro porque creían en su causa. Esa simplicidad era precisamente lo que la ideología nazi no podía comprender. Para ellos, todo tenía que ser grandioso, místico, basado en teorías elaboradas sobre raza, sangre y destino. La idea de que la verdadera fuerza venía simplemente de permitir que todas las personas contribuyeran al máximo de su capacidad, sin importar quiénes fueran, era incomprensible para su visión del mundo. La reconciliación final entre Rudel y Monroe representa algo hermoso. Dos personas que estuvieron en lados opuestos de un conflicto terrible, encontrándose décadas después, no con odio sino con curiosidad, respeto e incluso humor. Rudel admitiendo que le mintieron. Monroe explicando que solo hizo su parte. Ambos reconociendo la humanidad del otro. Esta es quizás la lección más importante de toda la historia. Las guerras las pelean personas que mayormente están haciendo lo que creen correcto para sus países y familias. Los trabajadores de Willow Run no odiaban a los alemanes. Querían proteger a sus seres queridos. Los pilotos alemanes no odiaban a los americanos. Creían estar defendiendo su patria. El odio real vivía en las ideologías, no necesariamente en los corazones de quienes ejecutaban las órdenes. Cuando la ideología se interpone entre la humanidad y la verdad, el resultado siempre es tragedia. Cuando la verdad se permite fluir libremente, cuando todas las voces pueden contribuir, cuando los datos importan más que los dogmas, entonces incluso en tiempos de conflicto, hay esperanza de que eventualmente la razón prevalezca. Los millones de remaches colocados en Willow Run no solo unieron aluminio, unieron el esfuerzo de una nación diversa en un propósito común.
demostraron que la fuerza no viene de la uniformidad, sino de la inclusión. Que el progreso no viene de limitar quién puede contribuir, sino de permitir que todos lo hagan. Al final, Alemania no fue derrotada solo por bombarderos. Fue derrotada por su propia incapacidad de creer que un sistema que ellos consideraban débil podía ser fuerte. Que personas que ellos consideraban inferiores podían ser capaces. Que una visión del mundo basada en inclusión podía superar a una basada en exclusión. La verdad, como esos bombarderos saliendo de Willow Run cada 63 minutos, era imparable. Y cuando finalmente llegó no con teorías, sino con toneladas de evidencia de aluminio, acero y determinación humana cayendo del cielo. Porque resulta que cuando dejas que todos construyan el futuro, construyes uno más fuerte que cuando solo algunos pueden hacerlo. Y esa simple verdad cambió el mundo.